gusta de tener eso fuera de la lista. Ahorita en un minuto los empezamos. Casi, si llegas a, ¿cómo se llama? Llegamos a oír ruido, sí, voy a tratar yo tratar de apagar, pero también sí puedes decir, sí, por favor, apaguen su micrófono, incluso antes de empezar, te puede pasar, ¿no? Ujú. Bueno, ya era un minuto. Bueno, mucho éxito. Ya voy a empezar a dejar entrar la. ¿Ves la primera diapositiva? ¿Así?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos. La Red Mexicana de Conservatorios Saludables presenta Visualización para Músicos con nuestro invitado de honor, el maestro Álvaro Toscano. Modera Paulina Derbez, presidenta de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Logística. Por favor, apague su micrófono a menos que se le invite a hablar. Utilice la función del chat para cualquier pregunta y comentario. Puede dejar su cámara apagada o prendida durante el evento. Escoja libremente entre Speaker View o Gallery View. Este evento será grabado para fines de archivo. Alianza Internacional. La Red Mexicana de Conservatorios Saludables trabaja en alianza con Healthy Conservatoires del Reino Unido y con la Red Brasileña de Artistas Saludables, creando así una red internacional a través de la cual se promueven propuestas y actividades para fomentar la salud mental, emocional y física, tanto del alumnado como del profesorado, en el campo educativo y escénico a nivel mundial. Próximamente, la Red Suiza de Conservatorios Saludables. Detalles pronto. Agradecemos a las siguientes instituciones por su apoyo en la difusión de este evento. Red Brasileña de Artistas Saludables, Centro Cultural Olin Yolistli de la Ciudad de México, Centro de Estudios Musicales Universitarios, Querétaro, Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez, Querétaro, Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. European Piano Teachers Association, EPTA, España. Asociación Mexicana de Psicología de la Música, AMEPSIM. Facultad de Artes de Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California. Conservatorio de Música, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. El tercer encuentro nacional de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables es el jueves 21 de noviembre a las 10 horas Ciudad de México, con Leandra Amabela Ramírez y Miguel Bocan, Centro Cultural Olin Yolistli. Doctor Ravi Domínguez, Universidad Nacional de Paraíba, maestra Magdalena Morales, Centro Universitario de Estudios Musicales, maestra Paulina Derbez y maestra Cassandra Betancourt, Red Mexicana de Conservatorios Saludables, y el doctor Joseph Joffre Fradera, Facultad de Música de la Universidad de Guanajuato, perdón. Para unirte a la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, llena el formulario localizado en la pestaña de Participa en nuestra página web www.conservatoriosaludables.com. Síguenos en Facebook y en YouTube. Muy bien, pues con ustedes la maestra Paulina Derbez. Muchísimas gracias, maestra Cassandra, por dar la bienvenida el día de hoy a este conversatorio de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables con un tema fascinante, con nuestro invitado de honor, el maestro Álvaro Toscano, un guitarrista español de renombre internacional. Los invito también, asimismo, en el chat a escribir de qué institución nos acompañan. Eh, sería un honor. Gracias. Voy a presentar al maestro Álvaro. Álvaro Toscano, destacado guitarrista español, ha sido galardonado con más de 20 premios internacionales, entre ellos
primeros premios en el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia, el concurso internacional Fernando Sor y el Shanghai International Guitar Festival. Su habilidad para conectar con el público ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Colabora frecuentemente como solista con orquestas de renombre, como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Swedish Chamber Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de maestros como Christian Carlsen y José Luis Temes. Además, ha ofrecido más de 300 recitales en salas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, consolidándose como una figura influyente tanto en la música clásica como en la contemporánea, estrenando obras y participando en proyectos multidisciplinarios. Bienvenido, maestro Álvaro Toscano, un honor y alegría que esté aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Paulina y Cassandra, por darme la oportunidad de compartir algo que creo que es tan importante y que muchas veces, pues la mayoría de las veces, no se habla ni se enseña. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias también, veo una clase llena de gente. Sí, sí. Eso es muy emocionante. Es la cátedra de pedagogía en la Facultad de Artes de la Universidad de Baja California. Muchísimas gracias, maestro Mauricio. Muchísimas gracias. Los invito, reitero nuevamente, si nos pueden poner en el chat para saber de qué organización o institución vienen, se los vamos a agradecer muchísimo. Pues bien, vamos a dar inicio con este tema tan fascinante, ¿verdad, maestro? Que es la visualización. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Nos podría compartir qué le llevó a utilizar la visualización en su ejecución musical? Bueno, antes que nada, antes de responder a la pregunta, yo no soy psicólogo, ni coach, ni nada relacionado, soy un tocanotas, soy un intérprete, pero bueno, a veces pienso que la experiencia en cierto tema creo que es muchas veces tan valiosa como el propio conocimiento en sí. Entonces, lo que me llevó a la visualización fue la pura casualidad, y yo creo que todos los que hemos sido músicos en la adolescencia lo hemos vivido. Recuerdo estar en el colegio y estar recibiendo clase de historia, y mientras el profesor explicaba a Carlos IV, Felipe VII y el virreinato, yo estaba pensando, madre mía, esta tarde tengo que ir al conservatorio y tengo que tocar, pero es que no puedo estudiar la guitarra porque es que tengo que estar aquí en la clase de historia, que en ese momento no me interesaba nada. Entonces empezaba a imaginar las obras como si las estuviera tocando y decía, bueno, a lo mejor esto me ayuda a mejorar de alguna manera. Entonces el comienzo está ahí, ese es el primer comienzo. Y luego ya más adelante, cuando me empecé a profesionalizar, siempre he sido una persona muy ambiciosa y con muchas ganas de mejorar en cualquier cosa que hago. A mí me encanta mucho el tenis y hay un tenista que se llama Novak Djokovic, que me encanta y para mí es un referente a nivel mental, y veía que él visualizaba. Digo, pues si Novak Djokovic visualiza y le va tan bien, no solo le va bien en lo profesional, sino que se ve que personalmente es una persona que se siente realizada y se siente a gusto con su vida. Entonces digo, voy a leer un poco más. Entonces empecé a leer sobre la visualización, luego también tuve la suerte en mi máster de tener algunas sesiones de psicología con Guillermo Dalía, que es un psicólogo español que trata muchísimo estos temas, y entonces lo empecé a poner en práctica y bueno, pues aquí estoy hoy hablando de visualización y ahora entraremos pues más en detalle. Excelente. Tengo ya dos preguntas. ¿Cuándo empezó como a experimentar en el aula, ¿no? Imaginándose las piezas? ¿Vio como enseguida un resultado en el momento de hacer la ejecución físicamente? ¿Como que tuvo alguna sorpresa al ver un resultado? Pues la primera sorpresa fue que efectivamente a nivel técnico las cosas mejoraban. Y un día decidí hacer un experimento. Tomé una pieza muy fácil de Leo Brouwer, un estudio muy pequeñito, y dije, me lo voy a estudiar de memoria y no lo voy a tocar en la guitarra. Y cuando me lo sepa, lo toco. Era muy simple, es una pieza de menos de un minuto. Y así lo hice y pude tocarlo. Es decir, después de una semana que estuve estudiándolo como experimento, empecé a tocarlo y me funcionaba. Y bueno, eso después me ha acompañado muchísimo porque obviamente no suelo tener mucho tiempo para estudiar, entonces cualquier momento es bueno.
pero desde el primer momento sí que empecé a encontrar beneficios y sobre todo un tema que a mí me preocupaba mucho al principio de mi carrera, que era la seguridad en la memoria. La sensación de que se me iba a olvidar, que me iba a equivocar, eso empezó a desaparecer, porque ahora hablaremos de los beneficios, ¿no? Pero una de las cosas que da la visualización es la seguridad, tanto en la memoria como en uno mismo. Claro, claro, porque es como vivir la situación, pero a nivel mental y recrearla como uno lo desea, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, esto no sé si me lo estoy inventando, pero he leído por ahí, fuente desconocida y dudosa, que dicen que visualizar algo, el cerebro no sabe si es verdad lo que está viviendo o no. Seguro que tú puedes aportar una información más fidedigna, pero tengo entendido que el cerebro no diferencia si lo está viviendo de verdad o no. Entonces, por eso la visualización, si se hace a un nivel muy profundo y muy poderoso, te lleva a estados muy similares a la realidad. De hecho, bueno. Hace unos meses que tenía un concierto con una orquesta muy importante, yo recuerdo estar aquí, en esta misma silla sentado, visualizándolo y me ponía, como decimos aquí, atacado de los nervios, porque, porque estaba viviendo esa situación. Lo que pasa es que cuanto más la vives, pues menos nervioso te pone y eso es uno de los grandes poderes que tiene. Y es como, es justo lo que acaba de mencionar, ¿no? Estoy a nivel mental realizándolo y tengo esta reacción emocional, pero no estoy físicamente en esa situación, ¿no? Sin embargo, para el cuerpo es lo mismo físicamente que mentalmente, ¿no? Entonces es fascinante el proceso. Muy bien, paso a la siguiente pregunta. Em, ¿Cuáles son los beneficios de la visualización dentro de la práctica musical? Digamos, dentro del estudio cotidiano. Bueno, al final de todas estas preguntas diré cómo visualizo, ¿no? Y en qué tipos de visualización hago, porque lo tengo más o menos inventado. Pero bueno, haciendo estas visualizaciones, lo que mejoro muchísimo y en lo que siento que se mejora es principalmente en la precisión técnica, porque la visualización no es solo algo que se hace, sino es también una manera de trabajar, más seguridad en la memoria, más seguridad en uno mismo, sentir que cuando llegas al escenario ya has tenido la oportunidad de hacerlo antes, es decir, no sientes que, ostras, esta es mi primera vez, ya me pongo súper nervioso. No, lo has vivido en la mente. Entonces, tienes como muchísimas oportunidades para recrear lo que quieres. Y luego, yendo ya un poco más lejos, es darte cuenta del punto en el que estás. Porque yo muchas veces me he visualizado, digo, claro, es que he venido a este concierto a ver a la Orquesta Nacional y a mí me gustaría estar sentado ahí de solista y me imagino cómo sería tocar ahí de solista. Pero después digo, vale, eso es lo que estoy visualizando, pero es que la realidad es completamente otra. Es que quiero estar ahí sentado, pero es que hay todavía cosas que no tengo superadas o hay cierto repertorio que todavía me cuesta trabajo. Entonces, gracias a visualizarme ahí, me doy cuenta de el punto en el que realmente estoy y eso me lleva a establecer un plan de trabajo diferente y poder potenciar aún más aquello que tengo que mejorar, que en mi caso son infinitas cosas. Sí, efectivamente. Y digamos, encuentra que la visualización dentro ya de la práctica per se de cada día Ujú. es una herramienta fundamental. Es decir, que, por ejemplo, si hay un reto técnico musical, estamos acostumbrados a repetir, ¿no? A hacer repeticiones lentas, medianas, rápidas. Y sería entonces propio hacerlo, resolver todo reto primero a nivel mental antes de ir con el instrumento. Para mí sí, es decir, también depende mucho del estado en el que estés y depende mucho del tipo de persona que seas. Conozco intérpretes que son gente muy física, que tiene unas manos que por muchas horas que le esté dedicando no se van a lesionar, no tienen dolor y que no les gusta mucho pensar y que prefieren repetir. Yo he estado ahí, entonces a través de la repetición, 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 las cosas sin duda acaban funcionando. Problema de esto. Bueno, el primer problema, que no seas muy habilidoso de manera natural, que en mi caso no soy una persona súper dotada en cuanto a manos, entonces necesito encontrar una manera inteligente de trabajar. Y el segundo problema es lo que Guillermo Dalía llama la pirámide sucia. Es decir, tú repites muchas veces y fallas 50 y a la 51 ya te funciona, ya te sale. Ajá. Entonces puede ser que funcione, pero a lo mejor estás en un momento de tensión y todo aquello que has repetido en falso, como se le llama, ese día, en ese momento de tensión sale. Entonces, para mí la clave está en no darle argumentos a mi cerebro para que falle.
Es decir, si he repetido 20 veces el mismo pasaje y lo he hecho sin fallar, gracias a una técnica mediante la visualización que comentaré después, eso me permite que luego la interpretación sea limpia en un 90, bueno, no me gusta hablar de estadística, ¿no? Pero en una gran mayoría de veces. En cambio, si me ha salido sucia 50, es muy probable que en una situación de tensión, que suelen ser casi todas las que supone tocar en público, pues salga mal. Entonces sí, sin duda, para mí el estudio tiene que estar basado en conocerse lo primero y luego, por supuesto, en unas decisiones inteligentes, que en mi caso es trabajar visualizando. Claro. Y considera que al tener la visualización día a día, al aplicarla realmente a lo que llama un 100%, mejora nuestra concentración también en el momento de repetir, digamos, hay un extracto que lo visualizo, lo mejoro mentalmente, cuando lo toco, mejora mi concentración también. Es que, de hecho, has mencionado una palabra que me encanta siempre debatir, que es concentración. En el momento en el que yo tengo una tarea muy clara en mente de lo que tengo que hacer, yo no estoy concentrado. Es decir, para mí la concentración sería, venga Álvaro, concéntrate, que esto te tiene que salir, venga, hazlo. No, no, pero no te distraigas, no pienses en que hace media hora has visto un reel en Instagram de un gatito. Entonces, eso para mí sería estar concentrado. En cambio, cuando trabajo mediante la visualización estoy presente. ¿Por qué? Porque tengo el instrumento y estoy diciendo, vale, y ahora el dedo 1 se va a mover así, el 2 se va a mover así, ahora con el brazo anticipo, vale. Y ahora lo voy a repetir 2 veces en la mente como si lo estuviera tocando y a la tercera lo voy a hacer. Entonces eso me hace estar muy presente en el momento, muy conectado al sonido y muy conectado también al puro mecanismo técnico, ¿no? Y al disfrute de sentir el instrumento en las manos. Entonces, no hablaría de concentración, sino que te ayuda a estar más presente. Entonces, tal y como has mencionado concentración, efectivamente mejora la concentración. Pero me gusta hacer esa diferenciación, ¿no? Que muchas veces también se aplica a tocar en público. Que mucha gente te dice, no, no, venga, ánimo, concéntrate y hazlo bien. Es como, no, no me quiero concentrar, porque concentrarme, para mí, la connotación de concentrarse implica cierta tensión porque es como que me estoy forzando a hacer algo. No sé si Muy me... interesante, sí, sí, muy interesante, porque creo que podría compararse como lo que se llama la atención convergente y la atención divergente, ¿no? La atención convergente, que es ese, me tengo que concentrar, ¿no? El lóbulo frontal empieza a trabajar y me tengo que concentrar y tiene que salir, y en ese momento el cuerpo se empieza a tensar, ¿no? En ese querer concentrarse, pero en el momento que hace el proceso de la visualización, el cuerpo reacciona de una forma muy diferente y como dice, ¿verdad? Se hace uno presente en el acto musical y entonces ya la atención es de alguna forma divergente, ¿no? Que cambia, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Fascinante, fascinante, muy bien. Paso a la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué impacto ha tenido la visualización dentro de sus presentaciones escénicas? Pues realmente muchísimos. El primero y el más grandilocuente es llegar a tocar en sitios y con personas que nunca pensé que iba a tocar. No es, por supuesto, gracias 100% a la visualización, pero si tuviera que poner un porcentaje de nuevo, diría que un 70% se debe a la visualización. ¿Por qué? Porque el hecho de estudiar de una manera más eficiente, el hecho de estar más concentrado en el presente, hace que tu presencia escénica y la energía que desprendes mejore muchísimo. Y al final, una de las cosas que más se notan en un intérprete, más allá de que tenga un sonido más brillante, más cálido, o falle una más o una menos, es la energía que desprende y la presencia escénica. Y entonces, respecto a la escena, diría que la visualización tiene un gran poder, tiene muchísimo poder. Y luego, por supuesto, dentro de las presentaciones, el hecho de trabajar a un nivel de eficiencia más alto, un nivel de eficiencia en el cual no pierdes tiempo, te permite tocar en más sitios y hacer más propuestas. Es decir, a mí hace 10 años, cuando todavía no sabía lo que era la visualización, me decía un compañero clarinetista, vamos a tocar las 7 piezas españolas de Falla el sábado. Y yo le decía, no, 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 que es que necesito mínimo un mes para estudiármelas. Pero ahora si me dicen eso, digo, vale, me voy a organizar, tengo mi manera de organizarme, esto lo voy a visualizar, cuando vaya en el tren, pues voy a estar visualizando y las puedo tener muchísimo más rápido. Entonces, repercute en el número de veces que aparezco en la escena y sin duda en la presencia que para mí
a día de hoy creo que es lo más importante que un artista y que, bueno, un solista en mi caso, puede tener. Y de hecho los grandes solistas que observamos, o sea, si miramos a Vengerov o en el piano a Daniel Trifonov o cualquiera, o en el cello, ¿qué te digo yo? El propio, ¿cómo se llama este chelista ruso tan conocido? Ah, Rostropovich, por ejemplo, tiene una presencia arrolladora y creo que al final uno es en el escenario como es en el día a día trabajando. Y el que trabaja mal, o el que trabaja estresado, o el que trabaja sin un orden, acaba tocando mal. Es que no, si es que lo interesante de la música y de la interpretación yo creo que es que no engaña y que es un despertar cada día, porque lo que has hecho, eso sale. Y si no eres capaz de tener una forma eficiente, pues luego en el escenario es que no. A mejor no va a ir, a peor puede ser, pero a mejor nunca. Ya. Y a través de la herramienta de la visualización, entonces, bueno, al día a día vamos a tener más esta presencia y podemos entonces, eh, hablaba de la conexión, ¿no? La conexión con la música. Podemos entonces, a través de la visualización, tener una conexión más profunda con el público y podemos transformar nuestra relación con el escenario. O sea, en vez de ser el escenario un lugar donde le tenemos miedo, que se pudiera volver nuestro mejor aliado a través de la visualización. Claro, sin duda, efectivamente. De hecho, es que a veces pienso que es más interesante, en lugar de añadir elementos a nuestra forma de interpretar o a nuestra forma de estar en el escenario, me gusta plantearlo como eliminar lo que no sirve. Y claro, la herramienta de la visualización te permite eliminar todo aquello o visualizar, como a mí me gusta decirlo, visualizar en limpio cosas que te permiten que tu mensaje sea lo más claro posible. Al final, una de mis metas como intérprete es desaparecer, es desaparecerme en el escenario. De hecho, hace poco una cantante mexicana que me encanta, Natalia Lafourcade, hizo una charla en BBVA, que es súper bonita, y ella dice, es que cuando llego al escenario, es que me desarmo. Es que no soy yo, o sea, ella es un poco más hippie que yo, ¿no? Dice, no soy yo, soy ustedes, el amor así esparcido, tal. Pues bueno, pero eso solo lo puedes hacer si tu técnica y tus herramientas están súper optimizadas. Entonces, por supuesto, que la visualización en un sentido de trabajo te puede llevar a eso. Luego hay gente que, bueno, que cree en el manifestar y en la visualización así más general, que bueno, que eso es una cuestión personal que hablaremos después. Y eso les ayuda a sentirse más conectados a las personas. Hay gente que se visualiza cómo de ellos sale el amor y se conecta con cada una de las almas que están escuchando. No, no lo estoy diciendo en tono de burla, ni mucho menos. De hecho, yo soy un poco hippie también. Pero sí que cada uno lo vive como quiere. Pero en cualquier caso, si hablamos meramente del trabajo, sí que por supuesto te lleva a limpiar todo lo que te impide que tu canal comunicativo esté abierto para que las personas entren en él. Wow, wow. Me encanta eso que dice como limpiar, o sea, como quitar esas barreras, ¿no? Que se pone uno a nivel consciente, a nivel subconsciente. Y esto de, a través, por ejemplo, de la visualización, como dice, como nosotros mismos volvernos instrumento de la música, un canal de la música, ¿no? Pero para ello se requiere exactamente esa disciplina, ¿no? Esa disciplina. Y bueno, en lo personal he usado la visualización, es lo que me salvó en mis tiempos de estudio en Suiza, fue la visualización. Entonces, estoy consciente que al transformar esa relación el día a día con el instrumento, va a transformar mi relación con el escenario, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Además es que una cosa muy recurrente en los intérpretes es que tenemos esta cosa de voy a tocar tal obra, voy a tocar el concierto de Mozart tal, y siempre te dice uno, uy, pues cuidado en el pasaje tal, porque eso es súper difícil. Y llega tu profesor y te dice, uff, tú no tienes el nivel para tocarlo tal. Es como, hay como un mundo muy visceral encima de lo que es una simple cuestión de palancas y poleas. Es decir, tocar el concierto de Aranjuez, en mi caso, es una simple cuestión de mover unas palancas. Entonces, la visualización puede ser una herramienta para que todo eso funcione de forma súper fluida. Entonces, todas esas concepciones emocionales que hay muchas veces, que a mí me lo han dicho, no, uy, cuidado, no, uy, es que esas escalas, bueno, perdona,
no lo puedes tocar tú porque te has metido ese prejuicio en la cabeza. Pero si yo me levanto todas las mañanas y me pongo a estudiarlo muy lento y visualizando y todos los mecanismos están súper bien hechos, ¿quién me dice a mí que no lo puedo tocar? Entonces, al final, también es una herramienta muy útil para darte cuenta de lo que es verdad y quitarse las limitaciones de encima, ¿no? Porque al final, si le hacemos caso a las limitaciones, es que nadie podría hacer nada. En cambio, Ben puede hacerlo, y si él puede hacerlo, porque los demás no. Bueno, eso es un poco optimista esto que acabo de decir, pero bueno, igual no de la misma manera, ¿no? Porque hay gente que está más dotada naturalmente. Pero bueno, ¿por qué no voy a poder tocar el Capricho 5 de Paganini súper limpio? Claro, también tiene que ver con el sistema de creencias, ¿no? En el subconsciente, cómo podemos justamente a través de la visualización acceder al subconsciente y cambiar, como dicen, ¿no? El sistema de creencias, ¿por qué no voy a poder? Si lo trabajo metódicamente, he de poder, ¿no? Em, otro tema fascinante. Eh, Antes de la siguiente pregunta, em, me imagino, bueno, ahorita que nos comparta al final de esta exposición, pero ahí yo en lo personal he encontrado que depende en qué estado esté yo, entre más relajada, la visualización tiene más efecto, ¿no? Lo que se llama pasar de ondas beta a alfa. Considera, por ejemplo, eh, que eso puede aún hacer más potente esta estrategia, cómo esté el estado mental, realizar la visualización. Hombre, claro, por supuesto, es como el hecho de meditar, supongo, porque al final es entrar en un estado de conciencia diferente al que estamos en el día a día. Bueno, tú lo dices con alfa, yo no sé, no, no me lo sé, ¿no? Pero sí, obviamente, estar en un estado más relajado en tu vida en general, pues te ayuda a que puedas visualizar muchísimo mejor. Pero bueno, como todo también es un músculo que se entrena, ¿no? Y al final con el tiempo acabas descubriendo las estrategias para poder hacerlo. Yo en ese sentido no puedo hablar mucho porque tengo mucha suerte y por lo general, por naturaleza, soy todos los días igual. O sea, soy un tío muy pesado. O sea, salvo excepción rara o muerte, estoy muy estable. Entonces, para mí entrar en cierto estado no me resulta muy trabajoso, pero he tenido alumnos que sí. Y bueno, al final es entrenar, yo creo. Ya, claro, muy bien. ¿Cree que la visualización debería de ser un principio pedagógico dentro del currículum escolar? Hombre, yo creo que está claro que sí. De hecho, no solo la visualización, sino muchísimas cosas y más allá incluso de lo emocional, ¿no? Y de la gestión emocional, de la visualización, de cómo afrontar según qué situaciones, también cuestiones de marketing, cuestiones de finanzas. Hay muchas cosas que en los conservatorios, al menos en España o cuando yo estudié, no estaban y me consta que siguen sin estar. Creo que la visualización sería imprescindible. Problema que no sé cómo funciona allí, pero aquí la mayoría de profesores, bueno, la mayoría, voy a decir la mitad, así sois menos vulgar, la mitad de los profesores no saben tocar bien. Entonces, ¿cómo una persona te puede enseñar a visualizar si ni siquiera ha superado el problema de solucionar los mecanismos técnicos más simples? Y en ese caso, ¿cómo puede servir de inspiración para un alumno? Entonces, por eso creo que vuestra iniciativa es, iba a decir importante, pero es que no es importante, es que es necesario y fundamental, para que al menos nuestra generación empiece a ser consciente de la importancia de según qué cosas. Bueno, la visualización no solo ayuda al que toca muy bien y quiere llegar a ser el solista que toca con la Filarmónica de Berlín en el concierto de Año Nuevo, es que puede ser una herramienta para alguien que se dedica a tocar música de cámara con sus amigos, puede ser una herramienta para un profesor, de hecho creo que la enseñanza sería fundamental, pero vuelvo a lo mismo, es que aquí muchísimos profesores, es que, hoy iba a decir una barbaridad, pero bueno, lo voy a dejar en que no sirven ni para lo mínimo, o sea, con mantenerse conscientes tienen suficiente. Entonces, hablar de la visualización es como que se queda muy grande, pero por supuesto debería estar en el En el currículum, currículum. sin duda. Y debería también, me imagino, entonces, obviamente, ser parte del currículum y
a lo mejor las mismas instituciones inspirar, digamos, a su docencia a tomar, digamos, cursos o talleres, ¿no? de esta técnica para que ellos como profesores lo vivan y vivan los resultados y de esa manera puedan transmitirla, ¿no? Aún más por los estudiantes. Sí, efectivamente. Bueno, a día de hoy, por ejemplo, sí es verdad que en las semanas culturales de algunos conservatorios siempre se lleva algún taller de alguien que te habla la gestión emocional en el músico. Y lo sorprendente de todo es que, valga la redundancia, los alumnos se sorprenden. Uy, ¿pero esto qué es? ¿No? Cuando realmente debería ser un pilar. Yo entiendo, confío en la inteligencia humana un poco y entiendo que dentro de unos años lo que ahora mismo es un taller extraescolar acabará siendo parte del currículo. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser sostenible. Es decir, no sé cuál es el porcentaje, no sé cuál es la tasa, pero conozco muchísima gente que está muy mal psicológicamente en los conservatorios y mucha de la gente que termina el bachelor o incluso etapas anteriores acaban muy mal psicológicamente y no son capaces, terminan el conservatorio y no vuelven a tocar el instrumento porque lo odian. Entonces, eso es un indicio de que las cosas tienen que cambiar y que por su naturaleza van a cambiar, porque si no, los profesores no van a tener de qué vivir. Claro, claro. Sí, entonces definitivamente debería ser digamos, un principio didáctico Sí. en toda docencia, ¿no? Y creo yo desde muy importante a nivel, obviamente a nivel de grado superior, pero incluso desde pequeña edad, ¿no? Que es cuando, hablando de las ondas alfa, o sea, entre los 7 y los 12 están en alfa, ¿no? Entonces es mucho más fácil entrar ahí a esa dimensión, ¿no? Para los pequeños, ¿no? También. Bueno, ahorita me gustaría muchísimo que si nos pudiera compartir eh, algún ejercicio, alguna actividad ¿no? Que ahorita tenemos todo el departamento aquí de los alumnos de la, de la Facultad de Artes. Hola, chicos, de la Universidad de Baja California. Creo que veo ahí a Darío, que lo conozco, como el curso del músico consciente conmigo. Entonces, bueno, nos encantará si nos puede aportar. Sí, de hecho, voy a decir todo lo que hago respecto a la visualización, que creo que es lo poco útil de lo que voy a decir hoy. Bueno, yo tengo diferentes tipos de visualización y voy a ir de lo más grande a lo más concreto y a lo más pequeño. Además, tengo la guitarra aquí, así que pondré algún ejemplo. El primero de todos es, para mí, como yo lo llamo, la visualización general, la visualización de objetivos. Es lo que he contado antes. De hecho, hace 2 años iba muchas veces al Teatro Monumental en Madrid y veía a la orquesta tocar y cuando había un solista yo me imaginaba y decía, uy, yo quiero tocar ahí, quiero estar ahí, porque me hace ilusión, porque eso me permite compartir la música con más gente y se alinea con mi propósito, etcétera, lo que ya sabemos todos. Entonces me imaginaba y decía, pero claro, es que yo quiero tocar el concierto de Aranjuez, pero es que no me salen las escalas del tercer movimiento. Entonces, gracias a visualizarme ahí, eso me permitía saber que tenía que trabajar en según qué dirección. Porque luego la política del marketing, hablar con gente, conocer al gerente, eso es otro tema. Pero si no Mm, tocas bien, imposible, partiendo mm, de ahí. mm, Entonces, ese es el primer tipo de visualización que yo hago. Y sé de mucha gente que cree en eso, en manifestar, ¿no? En lo imagino y, bueno, no sé, la verdad es que no sé cómo funciona, si alguien quiere aportar. Yo no es que no crea, es como que no he tenido la oportunidad de que algo así se cumpla. O mi mente tan racional igual no me deja verlo así, pero sí que ver las cosas en grande me ayuda a saber qué es lo que tengo que hacer o qué podría hacer. O no, ¿qué tiene ese solista que está tocando ahí? Digo, claro, es que encima es súper guapo, es más guapo que yo, toca muy bien, tiene muy buen sonido, pues nada, pues a ser más guapo. Esa, esa es la primera. Luego está el segundo tipo de visualización, que es la que se conoce como visualización generalmente, que es la de afrontar una situación. Por ejemplo, tengo la primera ronda de un concurso en una semana. ¿Cómo lo hago? Cierro los ojos y simplemente me dedico a imaginar detalle por detalle cómo sería. En mi caso siempre lo hago así, desde que salgo del hotel o del sitio en el que me estoy quedando,
cómo voy andando, cómo me estoy sintiendo en ese momento, porque para mí precisamente ese es el momento más complicado. Llegar, cómo caliento, cómo salgo al escenario y por supuesto tocar. Y ahora comentaré detalles, ¿no? Esa para mí es muy poderosa y es la que convierte que la primera vez que haces esa actuación, en lugar de sentir este dolor de estómago y esta incertidumbre, en mi caso sea como, bueno, lo he visualizado como 15 veces esta última semana. Hoy he llegado aquí, lo estoy haciendo y estoy tan normal y tan tranquilo porque realmente ya es algo que me resulta familiar. Normalmente intento conocer el sitio en el que voy a tocar. Si no puedo acceder físicamente a él, sí que busco siempre fotos o me meto en Street View y veo cómo va a ser el camino. Entonces me hago un mapa mental de cómo sería y lo visualizo así. Hay personas que visualizan en primera persona y hay personas que visualizan viéndose desde fuera. A mí personalmente, mi manera natural de verlo es en primera persona, ¿no? Como si llevar las gafas estas Ray-Ban que graban ahora, pues así. Lo veo así desde fuera. Dicen que es menos invasivo. Si te genera muchísimo malestar, es mejor verte desde fuera y visualizarte desde fuera. A mí no me genera tantísimo como para no poder hacerlo, entonces me visualizo en primera persona. Esa es la más poderosa y sobre todo, cuantos más detalles, mejor. Lo que pasa es que, bueno, al principio es complicado centrarse en detalles, pero con el tiempo al final acabas metiéndote ahí y es como... Mis sensaciones es como si las estuviera viviendo realmente. Esa es muy poderosa y a mí me ha ayudado pues a afrontar muchísimas situaciones que me resultaban a priori imposibles y salir victorioso de ellas. ¿Y qué más iba a decir sobre esta? Bueno, sí, si se me ocurre algo es que soy un poco desorganizado, volveré. Sí, voy a destacar lo que decía, ¿no? La visualización de primera persona o como si fuera yo un observador, ¿no? Mi observador. Eh, yo en lo personal visualicé por muchos años siendo como observadora hasta que un día cambié a visualizar en primera persona y sí que un cambio radical, porque son las sensaciones físicas, emocionales, mentales, de cómo realmente uno quiere hacer el evento así. Y no sé si le ha pasado que, como decía, no conozco el lugar, pero veo fotos y cuando llega al lugar siente como que ya estuvo ahí. Sí, ¿No? efectivamente. Efectivamente. Y ya me he acordado de otra cosa que iba a añadir. Siempre se nos dice, ¿no? Visualizar como que sales airoso de la situación, ¿no? Como que todo va bien. Ujú. Yo también visualizo posibles cosas que pueden pasar. Es decir, soy guitarrista, tenemos el drama de las uñas, a veces se te desgasta una y puede pasar lo que sea. Yo siempre visualizo, o sé que necesite muchas moscas, voy a visualizar que estoy tocando y me vienen moscas a ver cómo reacciono y cómo lo afronto. Y eso pues me ha salvado de muchos problemas, ¿no? Porque muchas veces visualizamos cómo sería lo idílico, pero es que la vida real no tiene nada que ver con, bueno, no, sí tiene que ver, pero muchas veces no. Entonces sí que hay que analizar un poco la situación y decir, vamos a ver, si sé que el instrumento se me va a desafinar porque es que es mi conservatorio y sé que la sala en la que se hace el examen está a 20 grados más, pues hay que entender que es posible que el instrumento se te desafine o que tengas que corregir en mitad. También visualizar eso. Yo siempre recomiendo, y a mis alumnos, bueno, los pocos que tengo, trabajar en eso, en visualizar cómo sería si te fuera mal. Y también como si es un fracaso absoluto, también para perderle el miedo. Es decir, ya he vivido el fracaso en mi mente. Bueno, fracaso, es que los músicos le llamamos fracaso a cualquier cosa, pero en verdad la vida sigue. O sea, el fracaso lo tiene el médico que opera mal. Pero bueno, en cualquier caso, y cuando lo vives en tu mente dices, bueno, pues ¿y qué? ¿No? El No, mundo es una manera de ver que el mundo sigue y que las cosas no vayan bien tampoco es para tanto. Entonces, ya. eso sí, siempre lo hago. No sé si es bueno o no, pero bueno, sí, así se hace, así lo hago. Es una como estrategia como para perderle miedo al error, ¿no? El error que es Ujú. algo tan fundamentado dentro de la docencia o la ejecución, ese miedo al error. ¿Qué pasa si me equivoco, no? Es como el fin del mundo, ¿no? Sí, Entonces creo que es una herramienta como para sobrepasar justamente ese miedo al error, ¿no? efectivamente. Pero De de hecho, que... sí. mm, mm, En agosto estuve en el concurso Francisco Tárrega, que es como así como el Tchaikovsky de los guitarristas, y estuve en la final y claro, yo tenía mucha presión porque he estado 3 veces en la final y decía, claro, es que quiero que esta sea la última vez que me presento y quiero ganar
y quiero ganar, y es que si no gano, madre mía, otro año con la presión y el estrés que es. Entonces, cuando visualizaba que no ganaba, me sentía súper mal y me generaba como mucha angustia, no por nada, no es ya ni por ego, sino por el esfuerzo y la poca recompensa después. Pues bueno, efectivamente fui este año otra vez y me quedé finalista. Pero cuando dijeron mi nombre y dijeron finalista, dije, bueno, si es que esto Ya ya lo he ganaste. sido en la vida real 2 veces y también, y además, de hecho, se me rompió una uña mientras estaba tocando en la final, cosa que también había visualizado y que bueno, pues lo salvé como pude. Dije, bueno, pues ya está, pues sigo, pero no entras en pánico porque son situaciones que ya has vivido. Claro, claro. No, no, Ujú. ya, muy bien. Y creo que tenía una actividad con la guitarra que nos quería mostrar, Sí, maestro. sí, y las dos últimas son una muy parecida a la que acabo de hacer, pero con la guitarra en la mano. Es decir, yo voy a coger la guitarra antes de que... Ah, Es decir, estoy así, cierro los ojos, me imagino cómo voy del hotel, cómo llego, cómo caliento. Ya estoy en esa situación de tensión y ahora digo, vale, y ahora salgo al escenario. Y entonces salgo al escenario y toco en la vida real. ajá. Pero, o sea, pero mi mente se cree que está en ese sitio porque tengo los ojos cerrados. Entonces es una manera práctica de tocar como si Ah, estuviera practicando en el sitio. Es una combinación de ambas cosas. Esta no se la he escuchado a nadie, la hacía porque me desesperaba un poco el hecho de visualizar sin tener la guitarra en las manos. Y ha sido muy práctica porque me pongo nervioso. O sea, yo me pongo bastante nervioso y cuando estás nervioso tocar la guitarra pues es una sensación diferente a como lo imaginas. wow. Pero entonces, es como tiene la guitarra, está estudiando, ¿no? En un Sí, sí. espacio, cuarto de hotel o lo que sea. Estoy estudiando y en mi mente estoy yendo al lugar, yendo al espacio Ujú. y físicamente se pone a tocar, como si Claro, estuviera en la bueno, guitarra. para mí la idea es estar sin tocar. Imaginar la visualización desde, en mi caso, desde que salgo del hotel hasta que llego a la sala. Ujú. Y visualizo todo ese proceso. Y en el momento de salir al escenario es en el que, en lugar de imaginarlo, toco de verdad. Ya, wow, wow. Nunca había Ujú. escuchado esto. Genial, genial. Sí, yo Es, tampoco, pero es parecido un poco, bueno, he visto que hay ya como simuladores, ¿no? Hay sí. simuladores que, ¿no? Como simulacros de tocar en escena, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llaman estos. Se ponen aquí. Realidad virtual, ¿no? Sí, sí, Ujú. realidad virtual, exacto. Sí, sí. Entonces, eso es muy poderoso, Sí. muy Y poderoso. luego el último tipo de visualización es en el estudio, que es la que voy a mostrar ahora. Y, pero creo que esto es algo que debe salir de las necesidades que uno tiene. Yo voy a explicar cómo lo hago, pero creo que las posibilidades creativas aquí son infinitas. Al final se basa en que antes de hacer un movimiento lo visualizo. Es decir, típico concierto Aranjuez, ¿no? El primer movimiento. Ese pasaje que es un poco comprometido. Mi manera de estudiarlo, una opción sería, ¿vale? Sé que voy a tocar, voy a bajar esto un poco para que sea más fácil de ver. Sé que tengo que hacer así, ¿vale? Pues me imagino el movimiento. Lo tengo que hacer otra vez, me imagino cómo lo hago y lo hago. Luego este. Ahora tengo que preparar estos dos y lo hago. Ahora imagino cómo hago esta extensión y cómo pongo los dedos antes de hacerlo. ¿Lo he imaginado? Lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que lo he hecho sobre limpio. Es decir, el movimiento ha ido, como veis, súper eficiente. En cambio, si estudio repitiendo, a lo mejor hago más movimiento del necesario, que luego se traduce, que sí, que puede salir. Pero aparte de que en los brazos, las manos y el cuerpo, en mi caso, que no tengo una musculatura súper fuerte, se carga, es que luego puede ser que falle. Entonces, la manera de estudiar es, la primera es visualizar cada movimiento antes de hacerlo, pero al 100%. Ujú. Quizá al principio sea un poco complicado visualizar todo, ¿no? La sensación del cuerpo, las manos, una mano, otra. Entonces yo siempre aconsejo centrarse en un parámetro. Por ejemplo, aquí me voy a centrar en la extensión, en cómo un video se van a extender hacia acá. Entonces lo he imaginado y lo hago. Y ahora voy a imaginar cómo bajo. ¿Vale? Y ahora en la mano derecha. Es decir, no planteo decir, no, voy a ver cómo se estiran. No es ese diálogo, este diálogo lo estoy haciendo porque lo tengo que explicar. Pero realmente es imaginarlo antes de hacerlo, sin más.
ver Ya. cómo el movimiento sucede antes de hacerlo. Luego, esto es pensando en la perfección del mecanismo técnico. ¿Qué pasa? Que a lo mejor luego pues quiero trabajar en una célula más grande, ¿no? La típica escala también del concierto de Aranjuez. Vale, ¿cómo trabajo esto? Pues lo puedo segmentar en dos, ¿no? Voy a hacer esto, ahora ta. Lo visualizo cómo hacer. En cuanto a música, en cuanto a energía, sé que va hacia adelante, ¿no? Ahora quizás 3 notas más. Ahora una más. Y una técnica que recomendaba Guillermo Dalía era imaginarlo 2 veces y a la tercera hacerlo. Es decir, que mi cerebro... Entonces, de esa manera, estoy visualizándolo en cuanto a intención, ¿no? Que en este caso va hacia adelante. Pero bueno, eso es más secundario, pero en el trabajo técnico yo sí que siempre, sí que siempre recomiendo el hecho de cada movimiento antes de hacerlo, visualizarlo. Y eso es una manera que parece muy lenta de trabajar, pero es que luego yo llevo sin tocar 3 días porque he estado de gira y tal. He sacado la guitarra, la he afinado, la he dejado aquí y puedo tocarlo. Y no soy la persona, de verdad, y no es por hacerme el humilde porque no considero que lo sea, pero es que no soy la persona más habilidosa del mundo, para nada. Y gracias a esa manera de trabajar, como es sobre limpio, como esto lo he hecho, es que pongo la mano en el fuego que me va a salir. Ya. Porque lo hice 50 veces visualizándolo de una forma eficiente y sin fallar. Entonces es que no puede no salir. En cambio, si le hago caso a las creencias limitantes de la gente de no, cuidado, que las extensiones son muy difíciles, ¿vale? Pues si lo repito 50 veces pensando que es difícil, ten claro que es que vas a fallar. Entonces, Claro, claro. creo que es... Perdón, maestro, esta última forma que nos comparte es como hacer visualización en acción, ¿no? Estamos Sí, estudiando físicamente, pero estoy usando la visualización en continuación para el siguiente paso, efectivamente. para el siguiente paso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y es como es visualizar, bueno, es una palabra que vamos a inventar, visualización por bioceptiva. Es como estar súper consciente de cómo funciona el cuerpo. Y porque no solo son los dedos, yo visualizo mucho el gesto general, es decir, si tengo... Esto no son solo los dedos, es también el brazo, entonces yo siento como voy a visualizar cómo mi cuerpo se mete hacia adentro. De hecho, muchas veces visualizo el gesto, ¿no? Lo hago, y a la tercera... Y ya está. Wow. Entonces, o sea, creo que soy un buen ejemplo para esto porque es que no, de verdad no soy muy habilidoso de manera natural y empecé muy tarde, pero esta manera de trabajar permite que las cosas funcionen incluso cuando no eres naturalmente muy talentoso y además te lo han dicho muchísimas veces en los conservatorios. Entonces sí, esa era la última y creo que es una manera súper limpia y súper eficiente, pero hay que confiar muchísimo en que funciona, porque yo entiendo que ponerte así puede ser desesperante, pero el premio es que establecer un estudio basado en la regularidad y en la relajación es sinónimo de velocidad, precisión y concisión. Sí, y creo que tocó un punto muy importante, que al principio puede parecer tedioso, pero creo que al final es un atajo enorme, porque estamos no acostumbrados a tocar, tocar y tocar y llegar y tocar y tocar y repetir y repetir. Y el simplemente hacer este proceso, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo me puedo ver y hacerlo como realmente lo quiero hacer con el tono muscular, como decía, todo, porque es todo orgánico, es todo el cuerpo, ¿no? Pues utilizo la visualización, ¿no? Y cuando no se ha utilizado, como decía, es un músculo, hay que entrenar, pues puede parecer tedioso y pues es más fácil caer a la repetición mecánica, ¿no? Sí, Sin embargo, a corto, mediano y largo plazo, es un atajo maravilloso la visualización. sí que lo es. Bueno, yo hay veces que no soy capaz de estudiar así. O sea, hay días que estoy tan cansado que digo, mira, voy a repetirlo 50 veces y me acabará saliendo. Entonces, que tampoco creo que sea un proceso lineal y que si no lo haces así ya no es correcto, ¿no? Para nada. Creo que es un proceso muy largo y luego también conocerse mucho. Es decir, yo sé que tiendo a tensar muchísimo el estómago y el diafragma. Entonces, muchas de mis visualizaciones, cuando estoy trabajando un pasaje comprometido que sé que me cuesta,
lo visualizo trabajando aquí. O sea, solo estoy visualizando cómo lo toco, relajando, y entonces lo hago. Y entonces estoy relajado tocándolo y mi mente, mi visualización está, mi atención está justo en ese sitio que quiero relajar porque sé que hace que tense la axila y como tenso la axila ya los dedos se tensan, el dedo 4 hace lo que quiere, supongo que en el violín pasará igual. Entonces, bueno, pues esa es un poco la estrategia y la dinámica que yo sigo. Fantástico, pues muchas gracias, maestro. Un tema fascinante que podríamos estar aquí horas y horas. Sí. Pero quisiéramos abrir también el espacio a preguntas. Me imagino que también tenemos ahí toda la cátedra de pedagogía. Chicos, no sean tímidos, Y tienen cara de tener preguntas. levanten las manos. Entonces, listo, abrimos entonces ahorita lo que es el espacio de preguntas. Pueden abrir el micrófono. No sé, Mauricio, si hay algún estudiante que tenga alguna pregunta, se puede acercar a la pantalla, o el que tenga una pregunta que levante la mano. Hola Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita estoy viendo con los muchachos quién se me va a preguntar y si hay alguno, te abre el micrófono. Ok. Y mientras, si hay alguien que tenga una pregunta, ya veo que hay alguien que tiene una pregunta, sí. ¿Cómo puede lidiar con algún problema físico cuando se presenta en el estudio, ya sea o incluso por la misma tensión de nervio? ¿Puedes repetirlo que se escucha muy bajito? Darío, ¿te puedes acercar, por favor? Que si no nos escucha. Hola. Hola. ¿Se puede lidiar o cómo lidia usted con algún problema físico, ya sea dentro del estudio o por los mismos nervios al momento de presentarse en público, ya sea tensión de la mano, de algún hombro? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, realmente creo que lidiar con un problema físico es más una cuestión médica, ¿no? Pero si el problema físico no ha ido muy lejos y es simplemente, pues, siento tensión, siento dolor, creo que muchas veces está en la manera de estudiar. De hecho, en mi caso, cuando he tenido dolor es porque he estudiado de pena, he estudiado fatal. Y se soluciona, pues, teniendo mucha paciencia, analizando muy bien cuál es el problema porque muchas veces no sabemos dónde está, pero para mí, como prestar atención a todo, es decir, es como, ¿qué estará pasando? A mí me pasó hace poco que tenía un poco de dolor aquí y descubrí que es que uno de los pasajes, precisamente del concierto de Aranjuez, se me quedaba muy lejos este dedo porque el brazo lo estaba tensando. Dije, vale, es aquí, no aquí. Y gracias a esa observación conseguí solucionar el problema técnico, utilizar mejor el peso y el dolor que tenía al cabo de los días desapareció porque es que era por repetir eso. Entonces yo creo que es paso 1 poner atención, paso 2 identificarlo, pues sí, soy súper cartesiano, y el tercer paso es pues poner solución y confiar en que la manera de estudiarlo es todo o casi todo. O sea, siento si la respuesta no está... La pregunta es muy buena, pero yo tengo un límite ahí. Sí, sí, no, y es quizás bueno, utilizar la visualización y también la cuestión, como decía, ¿no, maestro? De la conciencia corporal. O sea, quizás estoy haciendo tensión porque estoy ejerciendo demasiado peso o porque ahí viene ya lo que es la combinación con la conciencia. Pero me imagino también que la visualización, cómo visualizarnos tocando con ese tono muscular que deseamos, ¿no? Esa libertad, ¿verdad? Sí, incluso con menos. Es decir, muchas veces me visualizo tocando con mucho menos tono muscular del que necesito. Tocando, por ejemplo, como si hiciera... Que aquí no estoy ejerciendo presión, pues me imagino como dejando la mano, dejando la mano tonta. Y eso me lleva a que luego cuando toque utilice todavía menos del que estaba utilizando antes. Ah, wow. Entonces es como reeducar al cuerpo a tocar con menos esfuerzo, ¿no? Para mí sí, pero luego depende, claro, de cada, como he dicho antes, de cada físico. Yo es que conozco músicos maravillosos que estudian como caballos. Es decir, que son auténticos burros y les sale todo mejor que a mí y ya está. Es como, tiene tu estrategia, pero...
Sí, sí, sí. No, porque es fascinante, ¿no? La visualización, no solo para tener un estudio mucho más efectivo, sino cómo reeducar el cuerpo a Mm, tocar de una forma diferente, porque nos hemos acostumbrado a tocar con esa tensión. sí. Como que la tensión es normal, ¿no? Y ahí Ujú. va lo que es el sistema de creencias y cómo a través de la visualización, el visualizarme con ese tono muscular libre, sano, flexible y fuerte al mismo tiempo, ¿no? Sí. Como decía, a mí me encanta cuando mencionó a Djokovic, yo soy fan del tenis, y he sabido de Djokovic y ¿cómo se llama? Venus Williams, ¿no? Que también Ujú. utilizan, muchos utilizan la visualización. Y porque yo admiro, digo, están en la cancha 5 horas seguidas, ¿no? Y obviamente porque tienen este entrenamiento. ¿Y cómo es la visualización? Puede tonificar mi cuerpo Ujú. para llegar más sano al estudio, ¿no? Hay otra pregunta, Vicky, y luego vamos otra vez con la cátedra de Mauricio. Vicky, adelante. Sí, muchas gracias, maestra Paulina. Gracias a la Red Mexicana. Y gracias, maestro Álvaro. Es sin duda súper interesante el tema, ¿no? Me encanta, porque tiene que ver con los procesos neuronales. Eso que dijiste me encantó, ¿no? De la propiocepción, que finalmente la meditación es a donde me lleva, ¿no? Y a mantener un estado de quietud y silenciamiento, que eso es lo que se trabaja en el mindfulness, para poder tener como esa disposición y autoobservarme. O sea, finalmente es un trabajo de autoobservación, y es personal. Y lograr poder hacerlo, yo lo hablo por ejemplo, yo canto, ¿no? Entonces de pronto el cantar, ya tener aquí la nota, ¿no? Para cantar el Mesías de género, un Ujú. mi la arriba, ¿no? Como soprano. Y ya tenerla aquí antes de, pero claro que para sostener hay que hacer la técnica y la técnica también con mucho amor, con mucha generosidad para uno. O sea, no Ujú. es dar el sonido por dar, porque si no va a sonar a cuerda de violín o a un gato que le aprietas la tripa. O sea, no, es producir un sonido aparte bello, pero disfrutarlo. Que allí está lo muy interesante de pues de lo que hoy nos compartes, porque la visualización al final a lo que te lleva es a estar en paz haciendo lo mejor que uno puede. Y eso es, al final, eh, poder hasta aceptar un error, pero decir, y lo hice de la mejor manera. Eso también que comentaste, el miedo al error, o sea, desechar el miedo al error, que es mucho lo que trabaja Madeleine Sierra, ¿no? Que ojalá ella, no sé si ustedes sí la conocen, creo. Y bueno, muchísimas gracias. Este era mi comentario y maestro, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vicky, por la aportación y efectivamente, claro, no es solo visualizar, dar la nota, y eso me encanta como lo has dicho, muchas veces es visualizar qué es ese sonido, ¿no? Y entrar más ya en el misterio del sonido. Y dónde lo pongo en el espacio y qué color tiene, pero no solo color a nivel físico, ¿no? Sino a nivel emocional y a nivel, pues, del misterio de la vida, ¿no? Y bueno, he visto que tenías un gato y precisamente los gatos son, yo tengo uno también que se llama Naranja, para mí es un ejemplo perfecto de visualización. Muchas veces va a saltar a la pared y veo cómo observa, cómo calcula y salta exactamente donde quiere. Digo, es que míralo, que parece tonto, pero está visualizando. Fenomenal, fenomenal. Ahorita quisiera contar una anécdota, pero vamos muchísimas gracias, Vicky. Gracias, Muchísimas gracias mi gran maestra, mi por, gatita. por estar aquí presente. Muy bien. Pasamos ahora con otro estudiante de la cátedra del maestro Mauricio. Si se pueden acercar gracias. Hola. Mi pregunta es, ¿cuáles son los mayores retos que ha presentado al iniciar a previsualizar todo? Como los retos que ha presentado, que ha sido lo más difícil de visualizar en cuanto al inicio. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Elizabeth. Ah, pues gracias, Elizabeth. Para mí la mayor dificultad es confiar en que sirve de algo, o sea, sin más.
Es confiar en que yo por imaginarme algo, como se dice vulgarmente, va a funcionar. Para mí esa es la mayor y la más difícil de superar, ¿no? Y el hecho de desconectarte, porque muchas veces estás visualizando y de repente empiezan a venir pensamientos de otra cosa y no pasa nada, es normal, porque de hecho eso va a pasar en el escenario también. Pero entender que desconectarte es parte del proceso y que hay que pensar a largo plazo. Casi como en todo en la música es una cuestión de largo plazo y en la visualización no iba a hacer menos. Entonces, para mí el mayor reto es ese, desconectarme y pensar que no sirve. Excelente, excelente. Tenemos, muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta, espera un momento, en el chat. Dice de Alan Ayala, dice, hola, ¿siempre es recomendable ejercer una visualización del escenario en toda sesión de práctica? Ujú. Pues eso es muy interesante, Alan, porque he comentado cómo hacerlo, pero no he comentado cuándo ni en qué momento. Yo realmente lo suelo hacer por la noche. No sé si es lo más recomendable, pero lo suelo hacer cuando estoy en la cama. Y muchas veces me cuesta dormir por ello. Entonces, si tienes algo importante, algún concierto, alguna audición, lo que sea, yo siempre lo hago 2, 3 semanas antes. Aparte de en el estudio, pues luego 2, 3 semanas antes de la actuación o del momento en concreto, lo visualizo todos los días. Es decir, hago como unas entre 12 y 14 veces. Así es como lo hago yo. Luego, claro, depende de cada uno. Hay gente que a lo mejor visualizarlo tanto le supone un estrés, le supone un problema y eso hace que toque peor. Entonces hay que encontrar la medida, que para mí es 12, 14 veces. Creo que mencionó, maestro, un punto importante antes de dormir, porque es justo antes de dormir, ¿no? Cuando vamos hablando otra vez, eh, nos vamos yendo de beta a alfa, teta, delta. Entonces le mandamos ya esa información al subconsciente, ¿no? Porque en Ujú. estado alfa, cuando estamos ya como a punto es cuando podemos impregnar más el subconsciente. Entonces, eh, es un momento, creo yo, también muy, muy poderoso para realizar Ujú. esta visualización 15 días, como dice, o 3 semanas antes, o como dice, cada quien también depende cómo encontrar su mejor hora para la visualización, pero sí que de noche, antes de dormir, es muy poderoso, ¿no? Es muy interesante lo que dices porque yo realmente lo hacía por la noche porque era el único momento en el que no tenía distracciones. Porque el resto del día, si tengo el móvil cerca o tengo que hacer cosas o hay gente hablando, por la noche como hay silencio en general y nadie me molesta, pues puedo concentrarme, pero sí, pues gracias por la aportación. Y una pregunta, maestro, ¿se puede hacer como, hablando de la postura en el momento de hacer la visualización precisamente para el escenario, ¿no? ¿Qué considera? ¿Se puede ser sentado, acostado? ¿Interfiere un poco la postura Sí. o depende de cada quien, ¿no? Yo creo que debería ser es decir, yo lo hago tumbado pero muy relajado. Hay un libro de Amy Cuddy, El poder de la presencia, que es súper interesante y habla de que lo mismo que las emociones condicionan al cuerpo, cómo coloques el cuerpo también puede condicionar a cómo te sientes. Entonces entiendo que es recomendable hacerlo en una buena postura en la cual tú esos pensamientos y esa visualización la estés haciendo también con una corporalidad abierta y que juegue a tu favor. Yo lo hago tumbado. De hecho, para mí tumbado es la postura en la que más relajado y más abierto estoy. Porque realmente si me siento así, sí que noto los isquios, noto tensión. Entonces hago la postura, que no sé cómo se llama en yoga, pero la postura del muerto, básicamente. Muy bien, sí, muy bien, excelente, excelente, muy excelente recomendación. Tenemos Guevara Silva y después María del Mar. Muy buenas tardes. Tenía dos dudas cortitas. La primera era en qué aspectos específicos es más recomendable la visualización, si por ejemplo para una obra completa y centrándose en las dinámicas, o si es mejor para fraseos, o si para aspectos rítmicos, ¿en qué aspecto es más recomendable? Pues yo creo que, gracias por la pregunta porque es hiper interesante. Yo creo que depende también de las necesidades que uno tiene. Para mí lo fundamental es centrarse, para mí, en la energía y en la presencia del momento. Es decir, durante mi trabajo diario ya he estado trabajando
las dinámicas, todo esto, que es una parte mecánica que va a salir y que va a aflorar. En cambio, lo que más me cuesta es estar presente y trabajo en esa dirección, en sentir mi cuerpo, en el escenario y en la energía que tengo en ese momento y en cómo la transmito. Pero luego en el trabajo diario, cuando estoy visualizando, efectivamente sí que trabajo visualizando en dinámicas. Sí que, por ejemplo, hago la escala y sí que imagino la energía como taratata, o imagino el color que quiero, si hago un acorde placado, imagino el color que quiero que brille en la primera cuerda. Entonces, ese es el acorde que yo he imaginado. Pero en el momento de visualizar la actuación, yo me centro plenamente en la actividad escénica, en la conexión, en la energía, en mi presencia, en cómo mi cuerpo, en cómo todo lo que soy y todo mi ser llena ese espacio y se conecta con las personas. No sé si... Escucho, era pregunta de Guevara. Guevara Silva, sí. ¿Está todavía ahí, Guevara? Sí, señora. Perdón, muchas gracias. Ya me quedó claro ese aspecto. Y la segunda dato corta que tenía es si cuando se está estudiando, visualizarse en un concierto ayuda a prepararse y a cuando ya uno vaya a tocar ese concierto, tener menos nervios. Estando en el concierto, ¿es útil visualizarse en otro lugar, estando ya en tu casa estudiando? ¿O qué sueles hacer cuando estás en el concierto? Yo es que cuando estoy en el concierto realmente intento no estar en nada. Es lo que hablamos al principio de la concentración y de la atención. Yo en el concierto estoy como en un océano de... jo, es que suena súper cursi, pero bueno, lo vivo así. En un océano de sonidos, en el cual estoy ahí flotando, moviéndome, de repente sale un color, de repente una ola. Me siento o intento sentirme en ese flow. Hay días que estoy obsesionado con algún parámetro, pero no imagino ni visualizo estar en ningún sitio. Para mí la visualización es parte de un trabajo y el escenario es el momento de soltar todo. Y como dice Natalia Lafourcade, de desarmarte y estar ahí presente. Para mí. Es muy, muy interesante, maestro, porque es como si es, lo que dice, visualizar la sensación, ¿no? Esta sensación de plenitud, o sea, no nada más ya una cuestión, digamos, interpretativa, técnico-musical, sino esta sensación, ¿no? Esta emoción, ¿verdad? Cómo es importante la visualización y sentir la emoción de plenitud, ¿verdad? Claro, es que al final, para mí, todos esos parámetros de dinámica, es que esto es una opinión un poco controvertida, ¿no? Pero todos estos parámetros de dinámica, ritmo, incluso color, todo esto para mí no tiene nada que ver con la música en sí, es parte de la técnica. Yo separo entre el mecanismo, que es cómo se me mueven las manos, la técnica, que incluye esos 5 parámetros que son la música, que son el ritmo, armonía, color, vibrato y articulación, y luego está la música en sí misma, que es todo eso junto hacia dónde se dirige y hacia dónde va, ¿no? Y el porqué de por qué hago las cosas. Entonces, en ese porqué es donde yo intento estar cuando estoy en concierto y cuando estoy compartiendo con personas. Todo lo demás no deja de ser, para mí, cuestiones ornamentales, superficiales y que a priori, no siempre, deberían estar superadas antes de llegar ahí. Si en un concierto o en un concurso o en una actuación estoy pensando, ahora viene un crescendo, si estoy ahí, no estoy presente. Y si no estoy presente, no puedo conectar tan fácilmente con el momento. Claro. Muy bien, muchísimas Súper gracias. interesante la pregunta. Sí. María del Mar, adelante. Sí, hola, ¿cómo te va? Bueno, más que pregunta es, bueno, me quedo como, bueno, agradecerte la charla, porque es un tema que he venido como ya trabajando y charlando con mis estudiantes. Pero me queda mucho el tema de lo que dices de la presencia, ese presencia versus concentración. Y justamente lo que decías ahorita, que el semestre pasado hacíamos como mucho énfasis en eso, y es ese poder pensar en la música, ¿no? Muchas veces les digo, yo estamos pensando todo el tiempo es en las pepas, ¿no? En poner las notas, pero la música se nos olvida. Se va y se sienten felices de poner las pepas que son, pero la música nunca estuvo, por decirlo de alguna manera. Y también, pues que finalmente todo esto ayuda
que es lo que a muchos les interesa, a disminuir la carga corporal y así disminuir el riesgo de lesiones, que es otra parte que también Sí. es bastante útil de ver cuando, digamos, como para todos los que estén escuchando, que muchas veces es ese miedo o que ya estoy empezando a sentir una pequeña molestia, pues es una súper alternativa para que el cuerpo descanse un poco y poder tener otra forma de hacer las cosas. Y me quedé Sí. pensando de lo poco que he hablado con él, bueno, de las cosas que hemos hablado, y lo dice Rafael García ahí en su libro de estudio mental, pues que trabajamos con imágenes sonoras, ¿no? Visuales y sinestésicas, pues que esta parte sonora tiene que estar súper bien trabajada porque creo que eso a veces también es un limitante. Si hay, no sé, el re bemol o lo que sea, pero no logras reproducir con claridad ese sonido en tu cabeza, creo que puede ser complicado, ¿verdad? Ujú. Totalmente. O sea, es que comparto los 3 puntos que has dicho y efectivamente el primero que decías, ¿no? Que poner las notas al final, es que para mí poner las notas en el sitio no es nada, es poner, es mi trabajo, ya está. Y bueno, luego respecto a lo que decías de las lesiones, claro, mediante la visualización se pueden evitar muchísimo estos problemas, pero también pienso, como añadido a lo que estás diciendo, que muchas veces no hay que tenerle miedo al dolor y no hay que tenerle miedo al cuerpo. Obviamente cuando haces una gira, y de hecho la semana pasada estuve en Latinoamérica, estuve 15 días y de los viajes y de todo el cuerpo sufre, pero he aprendido que no hay que tenerle miedo al dolor, es decir, el dolor va a aparecer y no pasa nada. Y es normal que después de muchos días tocando, de mucho esfuerzo, duela. Muchas veces cuando a mí antes me sentía un pequeño dolor, ya mi cuerpo se tensaba muchísimo, ya me dolía más y de hecho lo hacía más grande. En cambio ahora siento un dolor, digo, claro, es que es normal, si es que he estado 10 horas en un avión, bueno, duele un poquito, puedo tocar, mi cuerpo está preparado para muchísimo más. Y hace 2 millones de años estábamos corriendo detrás de los leones y subiéndonos a árboles. O sea, ahora por hacer así, no me voy a morir. Entonces, sí que, por supuesto, hay que prevenirlo y hay que evitarlo, pero en cuanto aparece un poco, yo creo que hay que abrazarlo y aceptar que el dolor es parte, es como un warning, ¿no? Es como te está diciendo el cuerpo, pues ten cuidado, pero no significa que te vayas a morir, significa que le prestes atención a algo que a lo mejor no le estás prestando lo suficiente. Y si lo coges a tiempo, no hay ningún problema, se soluciona, vas al fisio, descansas 3 días o cambias lo que estés haciendo mal. Así que muchas gracias. Sí, excelente. Es un punto muy importante este miedo al dolor y cómo a veces ese miedo al dolor engrandece, engrandece, ¿no? Porque empieza la emoción del miedo. Y ¿no? Que el miedo, ¿no? Todo el cortisol se va para arriba, ¿verdad? Entonces lo hace uno más grande. Entonces me gusta mucho cómo dijo perder el miedo al dolor, sin no dejar de, obviamente, de observarlo y tratarlo, porque creo que quizás el umbral del dolor del músico, si comparamos con el umbral del dolor por ejemplo, un tenista, es mucho más bajo, ¿no? Es decir, cualquier cosita ya estamos en pánico, ¿no? Y en cambio bueno, los deportistas pues a veces tienen que enfrentar eso y aún así hacer su rutina. No sé si concuerdan Efectivamente. conmigo. De hecho, también muchas veces condiciona muchísimo la interpretación. Es decir, a mí me han dicho muchas veces que tengo que estar súper relajado, que todo súper relajado, y eso también limita mucho las posibilidades, porque a lo mejor en un momento dado que tú estés más tenso tocando, que un pasaje lo toques más tenso, puede contribuir a que la idea musical esté más cerca de lo que quieres, ¿no? Y el problema de la tensión no es tocar tenso, el problema es mantenerla durante el tiempo. De hecho, el ejemplo, una pieza de Villalobos que es súper típica en guitarra, ¿no? El preludio número 1, que tiene... Recuerdo tocarlo y mi profesor, no vibres tan rápido, que eso es tensión, tiene que ser... Pero digo, pero vamos a ver, si me tenso y si hago... Es decir, me estoy tensando, pero es que no lo estoy manteniendo durante el tiempo y por supuesto que me va a doler un poco en el dedo, pero ese dolor es perfectamente asumible. Si el problema del dolor no es tenerlo, es mantenerlo. Muy No sé, es interesante. un poco controvertido y tiene muchos matices, Sí, pero
No hay que Sí. rechazar ni la tensión ni el dolor, porque si no tuviéramos tensión, nos tendríamos que cambiar la ropa interior rápidamente. Claro, y es un poco esa relación, tensión, y yo no lo llamo relajación, lo llamo tonificación, bienestar, Tonificación, ¿no? tono muscular, exacto. Esa relación entre tengo que ejercer un poco más de tensión y luego suelto, ¿no? Efectivamente. Entonces es muy, muy, muy interesante y bueno, a mí me encanta Claro. todo lo que es también la psicología del deporte y cómo se puede aplicar al músico, ¿no? Porque fuimos educados de que no levantes esa silla porque te vas a lastimar, no hagas pesas porque, pero sí, tocar es muy demandante, yo necesito hacer pesas, aunque sean de poco Sí, sí, sí. de 2, 3 kilos, no importa, yo necesito Sí. fortalecer porque, y ahí vamos a lo de las lesiones, ¿no? Que las lesiones son porque nuestros músculos no están lo suficientemente fortalecidos para afrontar el estudio del día a día. Pero bueno, ahí nos estamos metiendo en otros temas. No, efectivamente, ¿no? Y si miras a grandes intérpretes, o sea, cuando ves a Rostropovich o Trifonov en el piano, o incluso Pablo Fernández en el cello, María Dueña, son intérpretes que se tensan muchísimo cuando tienen que tensarse y no pasa nada. Y efectivamente el deporte es súper necesario, pero bueno, eso ya está cambiando. Antes se pensaba que los músicos parecía que teníamos que ser viejitos con bastón guardados en formol. Ahora ya, bueno, lo de hacer deporte, hacer pesas, ir al gimnasio se está empezando a ver bien también porque tenemos referentes dentro de las músicas actuales que hacen deporte y lo muestran en sus redes sociales y tienen un cuerpo súper bonito. Claro, Entonces, bueno, pues claro. eso es otro tema. Otro tema, para otro conversatorio. Pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido un honor, una alegría contar con su presencia, iluminarnos con este tema tan fascinante que bueno, ahorita, ¿no? Tenerlos a todos ustedes, a todos nuestros invitados el día de hoy, a la cátedra de la Facultad de Artes en la Universidad de Baja California, y por inspirarnos y bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, si alguien quisiera tener, bueno, está en Instagram, está en Facebook, pueden simplemente googlear Álvaro Toscano y va a salir todas sus referencias, pero bueno, no sé si alguien llegara a tener alguna duda o algo así, podríamos proporcionarle su correo electrónico. Sí, bueno, muy fácil. O sea, contactar conmigo es súper fácil. Está mi Perfecto, correo electrónico en mi página web y en redes sociales perfecto. estoy activo y en todos sitios. O sea que es fácil, Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces los invitamos por si tienen alguna duda, inquietud, por a supuesto. profundizar aún más el tema, pues adelante. Y bueno, los invitamos al 21 de noviembre, 10 de la mañana, hora de México, para el tercer encuentro nacional de la Red Mexicana de Conservadores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias a todos y gracias a vosotras especialmente. Y nada, Gracias. a seguir haciendo esto que va a cambiar y estará cambiando vidas. Exacto. Ay, gracias. Gracias. Gracias, Pau. Gracias, Norma. Bye. Bye. Bye, María. Adiós. Hola, Ya que- he llegado tarde, porque, bueno, no he podido llegar antes. Lo siento mucho. Ah, no se preocupe. ¿Cómo supo del conversatorio? Dime, ¿Cómo supo del conversatorio, doctora? lo vi porque os empecé a seguir, me parece súper interesante que estéis con el tema este de la red de conservatorios saludables. Y lo vi y me pareció interesante saber, o sea, escuchar a un músico hablar del tema de la visualización en primera persona, ¿no? Porque lo aplicamos mucho, aplicas mucho la visualización, pero que sea desde la perspectiva de un músico que parece